Calles y Leyendas, un espacio de entretenimiento social e informativo donde conocerás historias, leyendas, personajes, astrología y mucho más. Comenzamos. Dicen que las calles guardan la memoria de quienes las caminaron, pero también hay noches en que parecen guardar sus voces. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más de este subprograma Calles y Leyendas. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, la directora del Escarabajo Radio y un servidor. Estamos aquí aprovechando este tiempo en el Escarabajo Radio para contarles historias y leyendas de nuestra ciudad. Así es, donde la historia descansa y las leyendas siguen caminando, el Panteón de Belén. Así es, y bueno, seguimos con esta etapa precisamente del programa. Y bueno, vamos llevando como una temporada, ya se los habíamos comentado, que son las calles y leyendas de Guadalajara. Y bueno, para darle un poquito de contexto que a mí me encanta, y obviamente el de las leyendas y experiencias, pues es Zebra. Pues es grato para mí compartirles esto, porque la verdad sí es muy interesante. Bueno, y hay lugares donde el tiempo parece detenerse, sitios donde el silencio habla más que las palabras, donde cada tumba guarda una historia y cada pasillo parece susurrar el nombre de quienes alguna vez caminaron por esta ciudad. Hoy recorreremos uno de los lugares más famosos de Guadalajara, un sitio admirado por la arquitectura, respetado por su historia y recordado por leyendas que han pasado de generación en generación. Y bueno, pues bienvenidos al Panteón de Belén. El más famoso de Guadalajara. Bueno, pero antes hablemos precisamente del origen de la calle Belén. Esa famosísima calle. Así es. Cuando hoy escuchamos el nombre de Belén, casi todas las personas pues lo reconocemos por el panteón famoso, el Panteón de Belén. Pero en realidad el nombre es mucho más antiguo. Antes de llamarse calle Belén, esta vía era conocida como calle del costado de Santa María de Gracia. Ay, qué nombre tan largo. Así es. O calle del Parián. Fue entre 1787 y 1794 durante la construcción del Hospital de San Miguel de Belén, cuando comenzó a conocerse como calle Belén, en honor a ese importante complejo hospitalario impulsado por Fray Antonio Alcalde, nuestro benefactor. Así es. Y bueno, ¿por qué Belén? El nombre proviene del antiguo Hospital de San Miguel Belén, uno de los hospitales más modernos, fíjense, modernos de la Nueva España en su época. No era solo un hospital, era un enorme complejo que incluía, pues el Hospital de Belén, hoy antiguo Hospital Civil, incluía el Templo de Belén, el primer Jardín Botánico de Guadalajara, también el futuro Panteón de Belén y espacio dedicado que era a la enseñanza médica. Todo este conjunto terminó dando identidad a la zona y con el tiempo también a la calle. Y entonces, pues, un dato de que pues a lo mejor pocos conocen y pues que se me hizo interesante compartirles es que frente al hospital se creó el Jardín Botánico, donde se cultivaban plantas medicinales como manzanilla, ruda, tomillo, epazote, hierbabuena y albácar. En aquella época los médicos boticarios utilizaban estas plantas para preparar remedios, convirtiendo el jardín en una extensión del hospital y en el centro de la enseñanza de la medicina. O sea, es que ya era su destino ser parte de la medicina en ese lugar. Y este es un dato interesante y a mí me encantó, la verdad, y vale la pena pues haberlo mencionado. Una calle que cambió la historia. La zona de Belén fue mucho más que un barrio. Aquí nacieron importantes instituciones de salud,
Aquí se desarrolló la enseñanza médica en Guadalajara, y muy cerca de este lugar se imprimió el Despertador Americano, que ya lo habíamos mencionado. La Casa de los Perros. Así es, en uno de los primeros periódicos insurgentes durante la independencia de México, es decir, esta calle fue testigo del desarrollo de la medicina y del periodismo y de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de la ciudad. Así es que pues los invitamos a que conozcan pues la historia también de la Casa de los Perros, precisamente donde hablamos de este periódico del Despertador Americano, y lo pueden encontrar en nuestro programa anterior, tanto en Facebook, y bueno, va a estar poco tiempo en Facebook, pero lo pueden encontrar en YouTube. Ahí se queda guardadito en YouTube. Así es. Y bueno, una frase. Cuando caminamos por la calle Belén, no solo recorremos una avenida del centro histórico, caminamos por un lugar donde la medicina alivió a miles de personas, donde las ideas comenzaron a imprimirse, donde descansan grandes personajes de Jalisco y donde nacieron algunas de las leyendas más famosas de Guadalajara. Y bueno, el origen del panteón, que acá me comentó Efra algo muy interesante. Algo muy interesante. Bueno, toda la gente, yo creo que todos los tapatíos conocemos ese panteón como Panteón de Belén. Pero en realidad su verdadero nombre muy poca gente lo conoce. Su verdadero nombre es el Panteón de Santa Paula. Wow. Lo llaman Panteón de Belén por la calle de Belén, pero pues no, amigos, el nombre real es Panteón de Santa Paula. ¿Qué tal? Bueno, pues ese es un buen dato, la verdad. Y bueno, para comprender la historia debemos viajar hasta el siglo XIX. Guadalajara crecía rápidamente, las epidemias eran frecuentes y los pequeños cementerios parroquiales ya no eran suficientes. No había abasto. Así es. Por ello se decidió construir un nuevo camposanto junto al antiguo hospital de Belén, como parte del gran proyecto urbano impulsado décadas antes por Fray Antonio Alcalde, una de las figuras más importantes de la historia de Guadalajara. Aunque él no alcanzó a verlo terminado, su visión de crear espacios para la salud y el bienestar influyó en el desarrollo de esa zona de la ciudad. El panteón fue inaugurado en 1848 y fue diseñado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra. Y nota curiosa es que en aquel entonces esa parte de la ciudad era la orilla. Por eso lo pusieron ahí. Fíjense nada más cómo va creciendo ¿Cómo fue creciendo la ciudad años después? Enorme, enorme. Bueno, otra de las cosas que me llamó la atención es por ello se construyó, ya me perdí, acá. También es como un museo al aire libre. Precisamente, muchas personas creen que el panteón solamente es un lugar para sepultar a los difuntos, pero el Panteón de Belén es mucho más. Es un auténtico museo de arquitectura funeraria. Sus mausoleos, esculturas, criptas y monumentos reflejan distintos estilos artísticos del siglo XIX. Cada tumba fue diseñada para contar algo sobre quién descansa allí. Aquí de la piedra también narra historias. Y bueno, los personajes ilustres. Durante muchos años de este lugar recibió los restos de personajes destacados de Jalisco. Entre ellos estuvo el general Ramón Corona. Ramón Corona. Gobernador del estado, cuyos restos descansaron en el mausoleo central antes de ser trasladados a la rotonda de los hombres, de los jaliscienses ilustres, porque antes eran los hombres. Antes. Y bueno, también fueron sepultados médicos, artistas, políticos, militares y ciudadanos que dejaron huella en la historia de Guadalajara. ¿Y por qué se cerró? Porque hubo un tiempo, o sea, no, más bien se cerró. Estuvo en funcionamiento un tiempo, pero pues llegó un año donde cerró de golpe y fue lo que le dio el paso al Panteón de Mezquitán. Ah, bueno, ok. El panteón funcionó menos de 50 años. A finales del siglo XIX, el crecimiento de la ciudad y las preocupaciones sanitarias llevaron a las autoridades a ordenar su cierre. En 1896 dejó de recibir entierros de manera oficial, aunque décadas después todavía hubo una inhumación autorizada por orden judicial.
Con el tiempo se transformó en museo y espacio cultural, que ya muchos lo conocen, y pues quien no, pues los invitamos Vayan a a que conocerlo. vayan. Así es. ¿Cuándo nacieron las leyendas? ¡Wow! Ajá, Pues con lo el paso de los interesante. años, como todo, el silencio ocupó los pasillos, las hojas comenzaron a cubrir las tumbas, las esculturas envejecieron y entonces llegaron las historias. No hay documento que diga cuándo nació la primera leyenda. Simplemente comenzaron a contarse, primero entre vecinos, después entre visitantes y finalmente toda Guadalajara las Se conocía. fue corriendo de boca en boca. Y bueno, hay muchas leyendas muy famosas del Panteón de Belén que a mí la verdad me encantan. Y bueno, hay una, el vampiro de Belén. Ah, el árbol del vampiro, esa No, famosa es que leyenda. uno es el vampiro del Belén y Ajá. otro es el árbol ¿El del árbol? vampiro. Bueno, van ligadas Bueno, las dos se supone- historias. son ligadas, pues, Ajá. pero tienen cada una su historia, un poquito de lo que yo busqué, pero relacionadas con el mismo vampiro. Ajá. ¿Ok? Bueno, pues narran la crónica sobre esa leyenda. Se cuenta que en aquellos años volvemos al siglo XIX, donde siempre es como que la época preferida para que nazcan las leyendas, no sé por qué. Pero cuentan que por aquellos años llegó un extranjero aquí a Guadalajara a Ujú. vivir en estas tierras, ¿Cierto? pero que la gente lo veía de una manera muy peculiar porque era una persona muy pálida y que nada más por las noches lo veían caminando por la ciudad, decían que era una persona muy extraña. Pero al ir pasando el tiempo, empezaron a aparecer esas víctimas clásicas como las de las películas, así, sin ni una gota del líquido vital rojo ahí con sus marquitas Sus marquitas en el en el cuello. cuello, y pues la gente se empezó a escandalizar demasiado y dejaron de salir de noche. La gente tenía mucho miedo. Y cuentan que en una ocasión, pues cacharon al criminal con las manos en la masa. ¡Wow! Lo cacharon, vieron que era el extranjero extraño que estaba chupando a una víctima. Pues lo agarraron entre todos los vecinos. Ya ven que la gente no le halla cuando andan haciendo chusma. Pues lo tomaron en Ok. manos y lo ajusticiaron ahí en el Panteón de Belén. Bueno, no entiendo yo por qué ahí en el Panteón, pero total que cuenta la historia. ¿Era que su se- casa? ¿Ah? A lo mejor era donde vivía, ¿no? Bueno, quién sabe, pero el chiste es que sabemos, lo metieron y justamente con creo que era una rama que encontraron, pues ahí en el mero corazón, ¡cuá! Se le enterraron, la clásica historia de destacar el corazón al vampiro, y ahí quedó. Entonces decidieron sobre esa estaca porque tenían miedo a la gente de que si se la quitaban, reviviera, pues se la dejaron y pusieron la lápida de que ahí había quedado el vampiro. ¡Wow! Pero la crónica cuenta que tiempo después esa estaca comenzó a reverdecer y a convertirse en el árbol tan enorme que está ahí dentro del panteón. Así De ahí es de es. donde surge la historia del árbol del vampiro. Así es, el árbol del vampiro. Más allá de la leyenda, existe realmente un árbol que creció junto a una tumba. Eso alimentó la imaginación que generaciones enteras, algunos creen que sus raíces sujetan al supuesto vampiro. Ajá, que está prisionero en el árbol. Y otros simplemente ven en él un símbolo del paso del tiempo. Pero recuerden que pues no todas las historias son verídicas, Ajá. no están registradas, son como de boca a boca, Ajá. por eso son las leyendas. De las hecho, que hasta se conocemos. llegó a contar la leyenda y decía la gente de que si tú cortabas una hoja o le hacías un corte al árbol, el árbol sangraba. Wow, impresionante. Bueno, y tenemos otra, precisamente de las leyendas, creo que la más tierna, la más famosa. La más famosa también, la de Nachito. Nachito, el niño Nachito. Bueno, yo creo que en el Panteón de Belén todos vamos mayormente por conocer las leyendas, pero creo que la leyenda más grande que guarda el Panteón es la de este niño, el niño Nachito. Ujú. Cuenta la crónica. Tú ya conociste la tumba, ¿no? Ya, O yo sea, he tenido la oportunidad de estar en el Panteón de Belén varias veces, tanto de día como de noche, y tuve la fortuna de ver la tumba de cerca, porque actualmente Wow. ya no te dejan acercarte a lo que son las tumbas. ¿no? En eso los recorridos cambiaron muchísimo porque antes, hace ya como unos 15 años más o menos, tú podías llegar al panteón, al recorrido guiado nocturno,
Y los guías te llevaban por en medio de las tumbas a contarte la leyenda de cada tumba y era bien emocionante. Oh, wow. Ya cuando volví a ir hace poco, hace no más de 2 años, me tocó ir, pero ahora ya los recorridos están restringidos, ya no te permiten andar como antes entre las tumbas, ya solo puedes andar en los pasillos. ¿Eso a qué se debe? Según contaron los que hacen los recorridos, por el peligro de hundimiento que tienen las tumbas. Oh, Al ser tan antiguas, hay riesgo de hundimiento. Y sin contar que hay muchos bichos, alacranes, arañas, y pues sí ya resultaba muy peligroso tener a muchísima gente caminando sobre el terreno. Entonces lo que optaron fue por poner unas como cuerdas todo alrededor de lo que son los lotes de tumbas. Ajá. Y solamente desde los pasillos puedes ver la tumba a lo lejos. Pero como les contaba, yo tuve la fortuna de estar justamente en la tumba de Nachito a unos escasos centímetros. Pude ver. ¿Qué se siente cuando estás ahí? La primera vez vas con la impresión de que, wow, el famoso panteón. Y de noche, qué experiencia voy a vivir. Pero ya cuando llegas, te das cuenta de que el panteón es muy pequeñito. ¿No es tan grande? No, está bien chiquitito el panteón. Déjenme decirles, yo no lo conozco, realmente no lo conozco. He pasado por ahí, he oído de los recorridos nocturnos y yo no. La verdad, respeto mucho esa parte. Yo sí llego a ir a visitar, bueno, uno visita a veces los panteones por donde está tu familia, Ajá. ¿no? Que por lo regular para el mío pues es el panteón nuevo. El Guadalajara. Así es, el de Guadalajara, y es el que conozco. Ya de ahí en más, conocí. Amigos, ya estamos de regreso. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos con la luz. Se nos fue la luz. Se nos fue la luz y pues ahora estamos acá en otra locación para tratar de terminar este programa. Que no podemos dejarlo en la mitad. Así es, no lo vamos a hacer muy largo porque, bueno, el chiste es, pero nos quedamos pendientes con la historia de Nachito. Le preguntaba yo qué se sentía el hecho de estar frente a la tumba, estar ahí. Nachito. Así es, porque digo yo, a veces todas las tumbas traen como esa aura, esa vibra. Sí, esa vibra, hay unas fuertes, unas pesadas, no sé. La historia de Nachito se siente como algo tierno, pero me gustaría saber más cómo tú te sentiste ahí. Se siente tierno, pero a la vez tiene una aura como muy triste al ver tantos juguetes a su alrededor. Y si conoces su historia, pues sí se te hace todavía muchísimo más triste. Porque según la historia, este niño fue un niño que vivió en los años 1800. Creo que fue en 1882 cuando él fallece. Y todo fue a causa de una enfermedad que, según narran, él sufría, ya que él tenía terror por la oscuridad. Wow. Cuenta la leyenda que Nachito pues era un bebé de 2 años, que nació con esa condición donde él tenía un pavor a la oscuridad. Y los papás, conscientes de el mal que sufría el niño, ellos le dejaban pues velas, porque no existía todavía la electricidad como tal en la ciudad en ese entonces, y el niño dormía con luz de velas. Así que pues el niño día y noche se mantenía iluminado para contrarrestar su miedo. Pero cuentan que cuando una noche los papás salieron, y como siempre dejaron su cuarto iluminado, pero cayó una tormenta esa noche, lo cual hizo que las ventanas pues se abrieran y apagaran todas las velas. Y el niño, al estar solo, pues se vio envuelto de oscuridad, y el terror, el pánico hizo que él pues, creo que fue un ataque al corazón de tanto fue su miedo, lo que acabó con su vida. Fíjense aquí lo interesante, o sea, a veces pensamos que digo yo, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué te da tanto miedo? Pero es cierto, el pánico o el terror o el miedo te paralizan, y de repente pues simplemente ya te da un ataque al corazón. Yo lo conocí estas cuestiones con una actriz mexicana que no recuerdo si la asaltaron o no, fue por un choque, no creo que fue por un asalto, pero fue tanto así fue por un asalto. Sí, que simplemente le dio un ataque al y corazón. Falleció, y yo, wow, o sea, pues son cosas que a lo mejor no prevé uno o no sientes, pero
Es Sí, tanta la impresión del momento. Es la impresión lo que provoca y es lo que a veces tu cuerpo no soporta y entonces de esa manera. Y el terror, pero en un niño, y sabemos que los niños lo más natural es que sientan a veces ese temor, por lo Temor regular, por la oscuridad. en la noche, si no les damos esa seguridad. Yo soy de los que no duermo Totalmente oscuras. yo a oscuras, porque si hay luces no duermo. Entonces, pero te acostumbras, son cuestiones de que si tus padres te acostumbran siempre con la lamparita o por algo, se acostumbran, es lo malo. Ujú. Pero, por ejemplo, hay niños, por ejemplo, mi nieto, no, ve poquita luz y está activo, no le pagas la pila. Entonces, Ocupan ¿qué dejar tienes las que oscuras hacer? para que se Así es. despierte. Entonces, mi hija optó ya por poner prácticamente pantallas para tapar toda la luz de fuera, para fin de que no despertara el niño, porque ya también son niños que no te dejan dormir y a ellos ya les hacía falta sueño, como papás. Apagar la luz para que se duerma. Así es. Entonces es cuestión nada más, yo digo, siempre son como costumbres, hábitos que los niños van adquiriendo conforme los vas criando. Ujú. Pero bueno, es una historia triste. Esa es la historia que se cuenta. Así es. Pero, vamos, esa es la parte de la historia. Ujú. Después de eso viene lo que es la leyenda de Nachito. Ok. Porque, según cuentan, después de que pues el niño fallece y que los papás lo entierran, cuenta la leyenda, de ahí surge la leyenda, Ajá. que pues el velador estuvo ahí cuidando, dando sus rondines y todo bien. Ese después de sepultado. Ya una vez que lo sepultaron, Ujú. pero al llegar al panteón al día siguiente, vio con horror que el féretro del niño estaba afuera de la tumba. Wow. Pues sí se horrorizó el vigilante, que quién podía haber cometido un semejante acto así, de dejar a un niño fuera de su tumba. Y pues llamó a los... No llamó. Pues dijo, si me van a echar la culpa, él mismo se encargó de volverlo a meter. Ah, ok. Pues bueno, así lo dejó, aquí no pasó Ajá. nada. Llega la noche, se va a su casa, llega al día siguiente otra vez y vuelve a encontrar al niño otra vez afuera. Wow. Entonces, pues ya en su desesperación, por así decirlo, de que lo fueran a Esto culpar, ya no es normal. ya no es normal, pues le habló Ahora sí tuve que hablarle a los a los padres. padres para decirles, oiga, está pasando esto y esto otro. Entonces los padres acudieron y le dijeron al cuidador que lo del mal del niño, que él tenía un terror tremendo a la oscuridad y ellos pensaban que era porque al estar en una tumba el niño tenía miedo a estar allá abajo en lo oscuro. Wow. Entonces lo que decidieron los padres fue mandar a hacer un pequeño ataúd tipo de cantera Ajá. sobre la lápida, que es un adorno bastante extraño cuando uno está en la tumba de Nachito. Y a digámoslo así, féretro de cantera, por la parte del medio le hicieron una como abertura pequeñita, una rendija, para que el sol, en todo su trayecto, desde que sale hasta que se oculta, le dé de lleno por dentro de ese ataúd. Wow. Y aparte le mandaron a construir a la tumba 4 columnas para poner antorchas durante la noche. Y se cuenta que durante muchos años las antorchas siempre permanecían encendidas, dándole luz al niño. Qué interesante. Y yo digo, bueno, o sea, leyendas. Es lo que ya se para cuenta de la crónica. Pues sí se cuenta, pero ya para que tú veas precisamente un ataúd de cantera sobre una tumba, Ajá. o sea, es porque en algo lleva algo de... Algo de la leyenda. He Ajá, escuchado algo de relatos verdad, de ¿no? Pues, compañeros todo youtubers esto. Ajá. que ellos pues dan otra versión, que en realidad él nunca fue un niño, que fue un médico, que eso que la gente ve como un ataúd es en realidad un simple adorno, pero la Ellos verdad saben. solo la gente de la época que estuvo ahí sabe la verdad. Yo por eso siempre digo, oigan, a sus adultos mayores, háganles que les cuenten sus historias y escríbanlas, porque todo se va Ajá. y de repente perdemos como la identidad de lo que fueron nuestros abuelos, tatarabuelos, y se va perdiendo y te preguntas, o sea, estás en este mundo y por quién es. Ajá, Y tus antepasados. que ni siquiera sabes quiénes son tus abuelos, tus bisabuelos, o más atrás, ¿por qué? Porque no tuvimos como ese cuidado, ¿no? No te de- transmitieron las aventuras y conocimientos. Es como los historiadores, pero ahora sí que hay que hacerlos familiares, Ajá.
para que podamos tener nosotros obviamente también esa historia de nuestras familias y es muy interesante porque de repente no sabes realmente quiénes fueron tus abuelos o tus bisabuelos, o tatarabuelos o qué sé yo, personas a veces importantes o que hicieron cosas geniales. Ajá. O a lo mejor no. Afortunadamente yo en mi familia sí me han llegado a contar historias de mis antepasados y gracias a eso sé que yo tuve, creo que fueron mis tatarabuelos, estuvieron en la cristeada, wow. En la guerra cristeada. Pues de parte de mi marido, mamá Carmen también estuvo en la época de la cristiada. Todo eso es lo que uno guarda como un tesoro. Así es. Bueno, hay otra historia, no sé si Efra la conoce, pero dice, al fin juntos. Ah, de los enamorados. Ah, sí. Eso está la historia. Ajá. Muy tipo Romeo y Julieta. Es que resulta y resalta que ahí en el Panteón de Belén hay una cruz. Bueno, son dos cruces y están como entrelazadas con una especie de flores de piedra alrededor de las cruces. Es como, bueno, aquí según yo la encontré, déjate lo leo y tú ya me dices que una de las leyendas más románticas del panteón habla de José María Castaños y Andrea, dos jóvenes enamorados cuya relación fue rechazada por las diferencias sociales entre sus familias. La tradición cuenta que al no poder estar juntos en vida, decidieron morir para permanecer juntos para siempre. Sus tumbas fueron enlazadas con una guirnalda que, según la leyenda, terminó convirtiéndose en piedra como símbolo del amor eterno. Sí. Técnicamente esa es la historia de los dos jóvenes enamorados que, por la diferencia de clases sociales, era muy mal visto que alguien de dinero anduviera con alguien pobre. Wow. Pero ellos se amaban muchísimo, los prejuicios de la época. Pero cuenta la leyenda que pues, ellos, al ver que sus familias no los iban a dejar estar juntos nunca, pues hicieron la de Romeo y Julieta. Ambos tomaron veneno y pues se fueron al más allá juntos. Y creo que la mamá del chico, al sentir esa culpa, ese remordimiento de que por no haberlos dejado hayan cometido ese acto, fue al panteón a dejarles esa guirnalda de flores a modo de que la perdonara. Y cuenta la leyenda que pues los chicos aceptaron sus disculpas, convirtiendo la guirnalda de flores en piedra. Wow. Calles y leyendas, un espacio de entretenimiento social e informativo. Te esperamos en su próxima emisión por el Escarabajo Radio, la radio que se ve.